Eh, Nosotros hemos estado viendo en ciclometría los procesos adiabáticos, Dame un segundito, Daniel. ¿sí? Acá el sistema me manda una información que debido a la conexión con el grabado el grabado de la reunión, que algunos alumnos pueden recibir que se quiten de la reunión. Bueno, simplemente que soliciten volver a entrar, les doy ingreso. Eso nomás quería comentar. Bueno, perfecto. Si hay que parar, me avisan, porque yo estoy en modo presentación, no veo nada. Eh, entonces, este principio de funcionamiento que lo vimos en ciclometría como proceso adiabático o proceso de entalpía constante, son procesos en los cuales se logra un enfriamiento de forma natural por el solo hecho de que haya un proceso de evaporación de la humedad, proceso de evaporación del agua contenida, mezclada con una corriente de aire o cruzada con una corriente de aire, donde naturalmente el objetivo que se busca es bajar la temperatura de ese aire y se hace expensa del calor que toma esa agua que está en contacto con el aire. eh, esa agua que está en contacto con el aire se evapora tomando calor justamente del aire que está circulando, y de esa manera logramos el objetivo de, sin consumo de energía, excepto a lo sumo un ventilador o una bomba de agua, pero no hay equipo frigorífico, no hay ningún equipo que esté refrigerando. Esto es un enfriamiento. Logramos el objetivo de bajar la temperatura del aire. Por eso dice, se hace a expensa de la absorción de calor latente de evaporación del agua. Ese calor latente de evaporación es lo que toma el aire, perdón, cede el aire para que se pueda evaporar esa agua. Y bueno, esa cesión de calor del aire redunda en una baja de temperatura del aire que está circulando. Esto ocurre en los procesos naturales, como cuando están a la sombra de un árbol, que no es casual de que a la sombra de un árbol siempre está fresco, y abajo de un techo de hormigón no está tan fresco como abajo de un árbol, porque hay un proceso que el árbol realiza desde la raíz hasta la copa, a través de las hojas, de las ramas que tiene el árbol, donde hay humedad en todo ese material verde que se está permanentemente evaporando y extrayéndole calor al aire que está en el entorno. Lo mismo ocurre con el enfriamiento corporal. Dijimos que la evaporación de la sudoración, por ejemplo, es un elemento muy poderoso a la hora de mantener la temperatura del cuerpo humano. Justamente se evapora la sudoración, y esa evaporación se hace tomando calor, en este caso del cuerpo humano. Esto ya lo conocen. Yo voy del punto A al punto B. Obviamente que para que esto se pueda realizar con valores compatibles con un verdadero enfriamiento, la condición de ingreso del aire tiene que ser con muy baja humedad relativa, porque a partir de ahí, como va a ir absorbiendo el agua que se le pone, se le cruza en contracorriente o cruzado con la corriente de aire, toda esa mezcla arranca con bajo contenido de humedad y termina siendo la salida final es con una temperatura, en este ejemplo, entra con 40 grados y sale con 21,5 de bulbo seco, y con un estado de saturación próximo al 100%. Esto en un clima como es el litoral o Buenos Aires no anda, ¿no? Pero en Córdoba, los días secos, o en el oeste, yo lo he visto en Mendoza, bueno, y en otros lugares también, funciona bien. Bueno, este gráfico, después lo ven ustedes detalladamente en autogestión. Este gráfico muestra la zona amarilla, las temperaturas dentro de las cuales se puede trabajar. Si yo tengo una temperatura del aire, por ejemplo, de 35 grados, que es
son los valores que vemos acá en esta escala vertical, 35 grados. Y tengo una humedad relativa del 20%, un valor realmente muy bajo. Esa temperatura final del aire puede bajar de 35 a 23, resultando finalmente con un estado de saturación próximo al 100%, pero la temperatura resultante bajó prácticamente 12 grados desde el momento del inicio del proceso. Entonces, el proceso es un aporte de agua, que lo obtenemos a partir del abaco psicométrico. Cuánta agua hay que aportarle, ustedes ya saben cómo se hace. Hay un caudal de aire circulante. La velocidad del aire tiene que ser limitada para que no arrastre las partículas de agua, porque hay un contacto muy intenso entre el aire y el agua. Y la temperatura máxima recomendable del agua dice 20 grados para evitar generación de hongos y bacterias. Por lo general, bueno, hay equipos sin recirculación, agua perdida, y hay otros que tienen recirculación de agua. Y normalmente los equipos pueden tener una superficie húmeda, una gran superficie húmeda que entra en contacto con el aire, o si no, agua pulverizada mediante boquilla. Acá se muestra los equipos. Esto es un esquema de la primera clasificación. Estoy virtiendo agua en la parte superior de una zona de material expandido muy amplio, normalmente son materiales plásticos, tipo cartón corrugado, de varias capas, que hacen un paquete a través del cual va bajando, obviamente está todo perforado, va bajando el agua hasta la batea y ahí viene el agua, el aire, a la temperatura de ingreso y sale el aire, vamos a decir, refrescado. Y en el caso del spray de la vaporización, son vaporizadores de una cañería de agua, se vaporiza agua en la corriente de aire y logra el mismo efecto. Acá se ve una foto, una imagen, pero hay otras mejores que esta. Bueno, esto ya les muestro. Esto es un equipo, fíjense, acá no hay equipo frigorífico, no hay caldera, no hay enfriador de agua, hay un ventilador, hay una bomba circuladora, el material que está desplegado para el vertido del agua, el ventilador, en este caso centrífugo, que aspira el aire y lo hace pasar a través de esta corriente de agua. Acá se recupera esa agua y se vuelve a enviar a la parte superior. Esto es con agua recuperada. Hay otro equipo que el agua va directamente, se pierde, lo que queda de agua, porque parte se va con el aire, lo que queda se pierde. Bueno, son los dos tipos más utilizados de equipo. Estos son una foto de un hotel de Mendoza. Tuve oportunidad de estar ahí justo cuando era primeros días de enero. Imagínense Mendoza, que es como Córdoba, pero más seco. Día de 36 grados, bulbo seco, una humedad relativa de 35%. Y estos equipos, en esta carpa de plástico transparente, que no se podía pasar por adentro a la siesta porque hacía más de 50 grados, este equipo se ve acá acá están preparando un gran salón de fiesta. El equipo tiene una manga, que es un conducto conectado con esa carpa. El equipo tiene, ustedes pueden ver, un ventilador gigante, un centrífugo, accionado por un motor. Y acá está el panel con la recolección de agua en la parte inferior. Acá está la manguera que llega al agua. Y bueno, con ese esquema de acondicionamiento, a la noche, una gran fiesta, una temperatura increíble. Cuando afuera estaba haciendo a esa hora, no sé, 9 de la noche, estaba haciendo 32 grados, en Mendoza, acá adentro hacía 25 grados. Bueno, eso se logra de esa manera, no es magia, es un proceso totalmente natural. Es importante que lo conozcan porque en Córdoba se están vendiendo equipos chicos para uso hogareño en algunos lugares, medio limitado, no es muy común encontrarlo, pero hay casas como Easy que por ahí hacen ofertas de aparatos de esta naturaleza. ¿Alguna pregunta, chicos?
Profe, yo tengo una pregunta. Sí. En cuanto al grado de confort, porque se le aporta humedad, ¿verdad?, al ambiente. Por ejemplo, en una oficina no se podría hacer eso por el tema de papeles y todas esas cosas, o en lugares donde hay, o sea, electrónica y todo eso no se podría usar. O sea, Es una pregunta muy, muy interesante. Sí, efectivamente. El resultado final es un aire a menor temperatura, porque lo estamos enfriando, pero cuidado que tiene un contenido le estoy aportando agua, consecuentemente puedo salir con una humedad a lo mejor de 80-90%. Entonces, sí, en lugares donde esto está totalmente dedicado a acondicionamiento para confort o algún proceso que requiera, qué sé yo, por ejemplo, alguna hilandería, que sé que trabajan con humedades altas, o alguna fábrica donde se producen materiales en polvo como pinturas, cosas así, donde requiere normalmente una humedad relativa elevada. Esto puede ser interesante, pero efectivamente hay que preguntarse primero cuáles son las exigencias del local. Si es para confort, es lo que ya hablamos. Si es para un proceso en particular, hay que ver ese proceso que no se vea alterado efectivamente por la humedad. Esto es una imagen bueno, esto es de Sevilla, una foto, esto es un toldo de un bar. Todo eso que se ve acá medio blancuzco es la niebla de agua que está siendo vaporizada. Acá se ve un poco mejor. Tienen incorporadas cañerías con unas valvulitas, una electroválvula que cada tanto hace el agua viene a presión, tienen vaporizadores acá y cada tanto hace una soplada, digamos, de una vaporización, o sea, hay mezcla de agua con aire en el ambiente y la gente que está acá abajo se toma una cerveza con una temperatura bastante interesante. Esto se ve, en otros países se ve bastante. Pero bueno, de nuevo, tiene que ser clima con las características que hemos descrito. Bueno, si no hay otra pregunta, vamos al otro tema, que es el sistema de calefacción por piso radiante. ¿Se está viendo bien? Sí, sí. Bueno, hay algunos grupos que tienen este trabajo, este sistema recomendado en el proyecto. En el caso de los grupos que tengo yo son dos grupos. Los dos son talleres, uno es taller, el otro es fábrica. Y bueno, las características principales de este sistema, no hay unidades terminales a la vista, como es un sistema radiador o de fan coil, o un sistema todo aire donde hay, si bien no son unidades terminales, se ven las rejas, se ven los difusores. En este sistema lo único que se puede ver son nichos donde están los colectores de alimentación y de retorno, y ya lo vamos a ver, que se utilizan para la llegada y salida de los tubos de los serpentines que van imbuidos dentro del material de la construcción. Normalmente en el 70-80% de los casos el uso es sobre piso. También suele haber usos en techo, con tubos dentro de un cielo raso, metido dentro de un cielo raso, o sea, tapado con yeso o arriba de una placa, siempre con un material aislante hacia el lado que no me interesa calefaccionar. Si lo pongo en techo, el aislante va por arriba; si lo pongo en piso, el aislante va hacia abajo. El objetivo es aprovechar el máximo del calor en el ambiente que queremos acondicionar. Son paneles de gran superficie, por eso se trabaja con temperaturas medias, no temperaturas elevadas como un radiador o un fan coil. El valor de la temperatura está limitado, la temperatura del agua o la temperatura superficial, justamente está limitado por dos elementos principales. Bueno, uno es el grado de confort, si no sería demasiado excesivo poner, no sé, una gran superficie radiante con una alta temperatura, por un lado, y también el tema de la dilatación que se produce
los materiales, de los pisos, de los celulosos. La temperatura del agua, recomendada normalmente máximo 60-65 grados para piso, para techo un poco más, y temperaturas superficiales, normalmente se trabaja en 30 grados promedio para piso y máximo 45 para techo. La característica principal del sistema es un acondicionamiento de tipo radiante, si bien siempre hay una vez que se calienta el material del piso, hay unas ciertas corrientes convectivas, en su mayor parte el componente principal de calefacción es radiante. Esto me permite calefaccionar un ambiente, obviamente en invierno, manteniendo, si no hay viento o ventanas abiertas. Eso me permite renovación del aire natural, renovación importante, y el aire que respira la persona, un aire fresco. Por eso se asemeja a lo que es un acondicionamiento puertas afuera, un acondicionamiento radiante solar. Yo estoy en el sol, estoy con un buen grado de confort, respiro aire fresco y el cuerpo siente el calor de la radiación solar. Ventaja e inconveniente, bueno, las ventajas de este sistema, se trabaja, como dijimos, sin unidades terminales, o sea que yo puedo, el inconveniente sería, en ese caso, teniendo una serpentina en un piso, metido en un contrapiso, cuidado de no hacer alguna perforación o algo así, porque, bueno, saben lo que va a pasar. La carga radiante, como principal ventaja, lo que dije anteriormente, es un calor directo al cuerpo con un aire fresco, posible en una renovación de aire a través de aberturas. El mantenimiento es prácticamente nulo, excepto la sala de máquina, donde ahí tengo caldera y radiadores, y los colectores, donde tengo algunas válvulas, venteos para eliminar el aire, como tienen los radiadores, reguladores de caudales que se ajustan normalmente cuando se pone en marcha la instalación y después de vez en cuando si hay algún desbalanceo de la carga térmica, regulando el caudal que vaya más para un lado que para otro. Esas son las principales ventajas. Inconveniente es cuando hay una amplitud térmica muy alta, por ejemplo Córdoba. Yo en mi invierno hay días, todavía no hemos empezado el invierno, pero hay días que amanece con 2 o 3 grados a la mañana y a la tarde está haciendo 25 grados, 24 como está haciendo estos días. Entonces la inercia térmica, la inercia térmica es grande de los materiales, se calienta la masa del material y la curva de aporte de calor versus la demanda de calor, de calefacción, puede que no la acompañe bien punto a punto, entonces puedo sufrir un exceso de calor en horas pico. Eso es uno de los inconvenientes cuando tengo esa amplitud térmica muy elevada. Los equipos obviamente tienen elementos, tienen sondas térmicas que permiten hacer las variaciones del caso en cuanto a caudal y temperatura, detener la circulación de agua cuando tenemos temperaturas altas en el día. Tienen medios. Bueno, otro inconveniente, la renovación de aire, por supuesto, acá es natural. Esto no es un sistema que renueve aire, como un sistema de radiadores. Seguimos. Esta es una curva típica de aporte de calor de un piso radiante versus los otros sistemas. Por ejemplo, en esta curva que tengo acá abajo, estoy mostrando lo que el autor denomina distribución ideal del calor. ¿Qué significa la distribución ideal? Tener los pies calientes y la cabeza fresca. Bueno, el sistema que acá tengo temperatura, ¿no? En el eje de abscisa, en el eje de ordenada, altura respecto al piso. En el sistema radiante es el que sigue más de cerca,
Por la parte convectiva, esta curva no se inclina más hacia la parte fresca, pero copia bastante con cierta semejanza, digamos, la distribución ideal. En el caso de los radiadores tengo baja temperatura abajo y el calor que se estratifica en la parte superior. Bueno, en este tipo de calefacción, recuerden que el radiador no calefacciona solamente por radiación, sino también por convección. Por esa razón las corrientes cálidas son las que hacen elevar la temperatura en la parte alta por estratificación. ¿Hay alguna pregunta, chicos? ¿Se está escuchando? Sí, sí. Bien. Antiguamente se usaban serpentines metálicos, ferrosos en los comienzos, no ferrosos tipo cobre o latón, en épocas más recientes, pero desde hace ya más de 10 años se ha difundido mucho el uso de tubos de polietileno reticulado, se llaman PEX. Eso es lo que más hoy prácticamente el 90% de las obras se hacen con ese material. Así que estas serpentinas que están acá conformadas soldadas a caños, acá tienen un caño de entrada, un caño de salida y serpentinas unidas a ellas por soldadura o por alguna T, o esta otra, donde necesariamente o hay T o hay soldadura. Estas se han ido dejando de usar a lo largo de los años. Incluso las medidas que da de longitudes máximas son específicas de este tipo de cañería. Esto yo diría tómelo como informativo, pero no para realizar cálculos o a realizar una instalación. La instalación la vamos a hacer con tubos de polietileno, como dijimos anteriormente. La forma de cálculo, bueno, primero, la forma de distribución. Para los que están haciendo esto, bueno, para todos en general que tienen que saber, siempre tengo una caldera, siempre tengo bombas, acá hay dos circuitos, bomba A y bomba B, siempre en el circuito de retorno. Las bombas recogen agua de colectores de retorno, que son estos que están acá, dice con purgadores, normalmente son automáticos los purgadores, pueden ser manuales también. Entonces tengo colectores de retorno que reciben el agua de las serpentinas, que están difundidas en toda la planta que estoy acondicionando, y tengo los colectores de alimentación. Entonces yo del colector de retorno, voy a empezar por el retorno, vuelvo aspirado por la bomba, en este caso la bomba B, que entra en la caldera. Acá hay una derivación para una válvula mezcladora, porque de la caldera puede salir agua a mayor temperatura, para que la eficiencia de la caldera sea mayor, mediante esta válvula estoy mezclando agua de 95 grados con agua que retorna del circuito a 55 grados para lograr un resultado final acorde a lo que demanda la instalación. Entonces, sigo impulsado por la bomba, ingreso a la caldera, salgo, se mezcla, voy por el circuito a los colectores de alimentación o distribución. Estos colectores que tienen la flechita así para arriba, todos estos son colectores de distribución. Cada colector recibe agua puede ser de serpentines directamente o de otros colectores cuando la planta es muy grande, porque hay una limitación en la longitud del serpentín que ustedes tienen que instalar. Yo no puedo tener un serpentín de 1000 metros de longitud, y cuando ustedes tienen una planta como un gran taller, con una cañería que toma toda la superficie, separada 15, 20 centímetros una rama de la otra, la cantidad de metros que se suma es una cifra muy, muy alta. Entonces, hay un limitante para la longitud de cada serpentín, por eso hace que, no sé, acá hay 5 serpentines que vienen a este colector. A su vez, este colector va a otro colector que está a su vez recibiendo ramales de otros colectores más, y así se va multiplicando. Vamos a ver una imagen en planta, creo que se va a entender más.
Pero bueno, es un gran sistema de agua con una gran distribución de cañería bajo piso, que es la que va a proveer la calefacción. Acá se ve la planta. Este es el local técnico. Yo acá tengo envío de agua a 65 grados. Esto es un acondicionamiento. Está este esquema en la guía de práctico. Hay un práctico con este esquema. Es cañería metálica que está dentro de un cielo raso. Arriba de eso viene el aislante y bueno, para arriba el techo. Entonces, esto podría ser perfectamente una distribución en planta de un piso radiante. Entonces, yo acá tengo dos colectores principales de alimentación. Acá tienen uno abajo y otro arriba. De ese colector salen dos caños. El primer caño va a otro colector que va a alimentar la serpentina 1, 2, 3 y 4. Y el ramal, el primer ramal que viene con el agua más caliente, que viene de la caldera, es el que va, digamos, por la parte periférica del local es la parte más fría. Entonces vengo de caldera, alimento el colector, salgo del colector y voy con este caño en paralelo al muro y hago el recorrido del serpentín, y este serpentín después hace todo el recorrido que tiene que hacer por la longitud máxima establecida y vuelve a un colector central que a su vez está conectado al retorno de la caldera. Entonces acá tengo, fíjense, 12 serpentinas en una superficie X, no sé cuántos metros cuadrados son, pero hay una tabla que nos va a guiar cómo hacer el mejor diseño. Profe, una consulta. Ahí Sí. en este caso particular está usando parte del calor que emite el sistema de calefacción radiante tanto para el piso de la planta superior como para el techo de la planta inferior. Bueno, eso se puede hacer de dos maneras. En este caso, da al exterior. Acá fíjense que dice calor emitido planta superior. Dice 25% del calor emitido hacia abajo. Esto no, acá dice planta de dormitorio, en realidad me corrijo, esto no va al exterior, esto es un piso que va a una planta superior. Por lo general hay dos formas. Yo puedo hacer un diseño que me permita calefaccionar ambas plantas, una obviamente desde el techo hacia abajo, la otra del piso hacia arriba, o poner acá material aislante si no me interesa calefaccionar la parte superior y además quiero el máximo aprovechamiento hacia abajo porque calculé con las cargas térmicas de la planta de abajo, y acá tengo que poner un material aislante acorde para que frene esa carga térmica y no deje que se pierda hacia arriba. Yo ese 25% lo puedo hacer deliberadamente o hago lo necesario para que haya una aislación térmica que esa carga la reduzca a un mínimo, que no signifique una pérdida de calor, ¿no? ¿Se entendió? Bueno, sí, muchas gracias. Bueno, en este caso son tubos de cobre, hay unas tablitas, unos ábacos para cálculo de tubería de cobre de 3 octavos, que ya les digo de nuevo, son muy raras los usos, salvo que ustedes consigan tubo de cobre barato. Eso cada vez se está usando menos, desde hace ya muchos años, ¿no? Bueno, entramos con los tubos de polietileno reticulado, le llaman PEX. Ahí habla un poco de las características generales de ese material. Se venden rollos y son muy fáciles de trabajar. Y bueno, las características, ahí las dice, sencillez de instalación, ahí no hay soldadura, ahí va, es como una manguera con una cierta características técnicas, una cierta dureza, bueno, espesor, no es una manguera de riego, ¿no? Pero se le instala como si lo fuera. Son flexibles, resistentes a alta temperatura, la corrosión, baja pérdida de carga, lo cual es importante, son de paredes muy lisas, para bajar la pérdida, consecuentemente ayudar a la bomba. Eso lo pueden leer ustedes, ¿no? Esto es un tendido, hay
hay un video muy interesante que hoy lo compartimos con Diego, y Diego lo subió a Drive para que ustedes puedan acceder a este video, así como el que vimos, intentamos ver la clase pasada de equipo de enfriamiento. Hay un video donde se muestra la instalación de esta tubería, cómo se hace la conexión con los colectores. Es muy bueno, les recomiendo que lo vean, y creo que dura algo así como 9 o 10 minutos. Acá se ve un panel con unas formaciones de tipo, a ver, ¿cómo decirle esto? Sobresalen una forma tipo octogonal, con un pequeño octógono de una altura de 30 a 40 milímetros. Eso es material aislante, la parte plana, y esos octógonos, las torres, pequeñas torres, sirven para hacer el ruteo de la cañería. Por supuesto, eso ya define la separación entre tubos. Y se venden con la medida como para separarlo desde 10 hasta, no sé, 30 centímetros, un poco más también. Este material es bastante caro, sirve de nuevo como aislante térmico y además para trazar la tubería. La tubería no debe tener cruces, se arranca, fíjense que llega a la parte central, hay una tubería de ida, y acá ya, esa tubería de ida se completa con este tramo, son todos paralelos, o sea, el primer tendido se hace con el doble de la separación, y cuando llego a la parte central, pego la vuelta sin cruzar arriba del otro tubo, viniendo por la separación entre ambos tubos instalados precedentemente. O sea, si hago una separación de 15 centímetros, primero instalo los tubos separados 30, instalo, digamos, este y este, separado 30, cuando este llega al final, pega la vuelta por el medio, y bueno, y ahí se va estableciendo la serpentina. Cuando no hay fondo suficiente o no se consigue este material, se utiliza también, fíjense que es un tendido un poco no tan dibujado, no tan perfecto como el anterior. Ahí se ve el color blanco, es un aislante. Esas líneas que se ven bajo la tubería, bajo los serpentines, es una suerte de malla cima, normalmente una malla cima de 4 milímetros, 4,2 creo que viene, donde se toma, hay una vista que se ve un poco. Fíjense, acá están las mallas, acá están llenando, van a llenar la losa con los tubos, ¿no? Adentro, los tubos van a ser parte de la losa por la forma en que esto se muestra, ¿no? No va a ser un contrapiso, sino que se va a llenar completo y queda el tubo perdido dentro de la losa, quedaría en la capa de compresión de la losa. Y estas son las mallas metálicas donde se van agarrando cada una de las serpentinas, que ya vienen preformadas, diseñada y armada en un taller para llevar directamente, estamos hablando de un edificio, ¿no? Hay otra vista por ahí, a ver si la encuentro. Acá se ve un poco mejor la persona trabajando. Más vale que no tiene que tener problemas lumbares, ¿no? Porque trabaja todo el día agachado. Acá se ve la malla sobre una losa. Profe, una consulta. ¿Qué pasa si es que hay posibilidad de que se rompa un caño? ¿Y qué se hace en ese caso? ¿Y qué te parece? Se levanta todo. Bueno, las cosas hay que hacerlas para que, sí, efectivamente. Esta cañería, como las cañerías de agua en general, tiene una prueba hidráulica exigente, ¿no? Una vez que uno arma todo antes de llenar, lo mismo se hace con la tubería de agua de uso sanitario, con la tubería de agua para calefacción. Se la somete a una carga, a una presión, se lo deja con esa presión X cantidad de horas, y bueno, la lectura del manómetro no tiene que moverse en ese tiempo. Sí, puede haber un tubo que tenga una falla, porque perforarse por un efecto mecánico es muy difícil, salvo que alguien lo pise en el momento de la construcción.
o le meta una punta con algo en el momento de la construcción y de la instalación. Pero bueno, sí, la rotura es uno de los inconvenientes que tiene. Una rotura es complicada, porque yo lo que puedo hacer inmediatamente en una rotura, anulo el serpentín, o la serpentina esta la anulo, porque todo esto va a parar, como ya vieron ustedes, a un colector. Así que cierro la llave de comunicación del agua con el ramal de ida y el ramal de retorno de la serpentina y lo anulo. Esa sería la solución más simple, perdería un poco de calefacción. Si hay mucha serpentina entrelazada, eso por ahí no se nota mucho. Y si no, hay que romper. No tengo otra que romper y buscar la pérdida. Es complicado. Lo digo porque yo conozco un familiar mío que tiene losa radiante en los 2 pisos de su casa y después de nada, 2 años, 3 años de uso, ahora empezó a dejarle de funcionar en la planta de arriba, pero en la planta de abajo tiene. Y justamente me preguntó a mí si sabía algo, tipo, sabía cómo más o menos solucionarlo, y le digo, y está medio complicado, porque se tiene que levantar todo, sí o sí. Sí, capaz que lo más barato sea que se mude, ¿no? Sí. Decirle a tu pariente que se cambie de casa. No, bueno, normalmente es un contrapiso lo que tiene. Es un contrapiso que uno lo puede ver, a ver, vamos a saltar un poquito. Ahí tienen un contrapiso que es un concreto. Fíjense la persona que está ahí con unos zapatos especiales para no pisar el material y con mucho cuidado de no aplastar los caños. Los caños se aguantan una pisada de una persona normal, pero bueno, lo ideal es que no ocurra esto. También se usan materiales bituminosos. eh, Ahí se ve bien cómo van agarrados los caños con unos precintos a la malla cima. Pero bueno, hay que hacer, es delicado el tema de la instalación. Es delicado porque realmente el instalador, si le produce un daño, bueno, ese daño, la reparación es costosa, efectivamente. Si no le anda la calefacción a la planta alta, hay que ver, porque por ahí puede haber obstrucciones, ¿no? Puede haber alguna obstrucción en la tubería. Ese es otro defecto que puede tener, porque son tantos metros de caño con tantas curvas que si llega a haber una obstrucción de algún tipo, es muy complicado para solucionarla. Lo más inmediato es anular ese tramo, o esa serpentina. La serpentina entera se anula, y después se busca la solución o queda así la serpentina anulada. Profe, Sí, las soluciones son complicadas. profe, Sí, de todas formas, si el dueño de la casa se da cuenta en qué serpentina es la falla, se levanta esa parte del piso y, claro. se arregla directamente el serpentín. Claro, claro. Es como que te rompe un caño de agua. ¿Cuál es la recomendación de la cañería de agua que uno tiene en la casa para uso sanitario, para calefacción? Llevar todo por muro, no llevar por piso. Hay veces que hay que meterse en el piso porque no hay otra solución, pero la rotura de un caño en un muro se arregla muy fácil, muy barato, y se ve muy fácil también. La rotura en un piso puede ir agua para abajo, afectar un cimiento, es mucho más cara, más compleja. Entonces siempre se busca llevar cañería por pared. Y en las paredes se ve fácil una pérdida de agua. En este caso, en un piso radiante no es tan fácil porque, por supuesto, va en piso, pero va muy cerca de la superficie, así que la zona húmeda debería poder detectarse, o hacer una prueba fuera de la prueba inicial de instalación. Vamos a suponer que es un sistema que está después de X cantidad de tiempo, aparece una humedad. Bueno, puedo hacer pruebas de presión a través de los colectores y mandarle presión a la serpentina para buscar realmente que emerja el problema donde realmente está, ¿no? Más allá que el caño está bajo presión de agua por la bomba, a lo mejor esa presión de agua no es suficiente para que me dé el punto exacto de la falla. Bueno, esas son las formas en que se trata esto acá. Acá hay una instalación de un caño. Ustedes ven ahí una losa un mortero de material con un cerámico. Los tubos
suelen tener una especie de tubo de protección encima, de tubo de polietileno, en la zona donde hay alguna junta, un film de polietileno también hacia abajo, y bueno, abajo de todo tengo lo que es el panel de aislamiento, siempre hacia la zona inferior, la que yo no quiero calefaccionar, la que da o al piso o a otro ambiente, un panel de aislamiento, y después viene lo que llaman el forjado o el material de construcción, finalmente, ¿no? Esa junta de dilatación, justamente la finalidad que tiene es absorber, como hay un calentamiento, yo tengo agua circulando a 60, 65 grados, 55 grados dentro de los tubos, hay una cierta dilatación que no debería afectar el material de construcción hasta esos valores, pero bueno, es conveniente y recomendable dejar alguna junta de dilatación en el piso. Es muy específico una instalación de esta, ¿no? Un radiador lo instala, yo diría que cualquiera puede instalar un radiador, cualquier plomero puede instalar un radiador, una caldera, una cañería en una pared, pero esto no lo instala cualquiera, esto es una especialidad realmente. Bueno, ahí se ve un poco más de lo mismo. Vamos a pasar a ver el tema de cómo determino la serpentina. Este ábaco que ustedes ven acá sirve para determinar, ligado con la imagen que les pasó de un acondicionamiento en techo, con una serpentina de 3/8 no ferrosa, de cobre. Esta curva es específicamente para esa aplicación. Tubería metálica de 3/8 aplicada en techo. No sirve para un piso radiante, no sirve para una tubería PEX, ni una tubería, digamos, no ferrosa en piso. Esto es una curva que muestra en el eje de ordenada la temperatura del techo, o sea, la temperatura superficial del techo, y en el eje de abscisa el calor emitido por los paneles, en kilocalorías por hora por metro cuadrado. O sea, en mi balance térmico yo determiné que una superficie de 100 metros, estos son 100 kilocalorías por hora por metro cuadrado. Si yo me ubico acá, 100 kilocalorías por hora por metro cuadrado. O sea que yo tomo las kilocalorías por hora del balance térmico y lo divido por los metros cuadrados del local que voy a calefaccionar. Si ese valor me da 100, vamos a decir 100 para hacerlo más fácil, 100, tomando esta curva, yo tengo que entrar con el valor de 100, que es lo que necesito aportarle al local, porque el local, vamos a suponer que tiene 10.000 metros cuadrados, no, 10.000 le parece mucho, tiene 10.000 kilocalorías y tiene 100 metros cuadrados. 10.000 dividido 100 me da 100, ¿cierto? Sí, 100 por 100, 10.000. Entonces, 10.000 kilocalorías en 100 metros cuadrados me daría este valor. Yo voy desde ese valor hasta la curva y ahí me va a decir que ese techo tiene que estar a una temperatura aproximadamente de 37 grados, temperatura superficial de 37 grados. Ahora, ¿cómo logro eso? Siempre con el mismo tipo de material e instalación. No me sirve para otra cosa. Yo tengo acá temperatura del techo con otro piso encima, como era el caso del ejemplo que vimos, y acá tengo temperatura del techo que da al exterior, bajo cubierta. Pues vamos a suponer que tomamos esto. Entonces yo vengo con los 37, temperatura del techo, superficial del techo, y digo, bueno, si pongo tubería separada 15 centímetros, 37, por acá, 37, 15 centímetros, la temperatura media del agua, o sea, entrada más salida sobre 2, la temperatura media del agua del serpentín va a ser de 55 grados aproximadamente.
Ahora, yo puedo elegir, no, 15 centímetros no. Yo voy a poner los tubos separados 20 centímetros. Alcanzo a agarrar justo esta otra curva que acá dice 20 centímetros. Estas son las separaciones entre cada rama del serpentín, entre cada caño del serpentín. Entonces, tomo 15, 55 grados. Tomo 20, bueno, mayor separación, mayor temperatura, y me da 65 grados, casi 66 grados temperatura de agua. De esa forma, yo determino el dimensionamiento del serpentín. Cuidado porque nosotros estamos en esta carrera que hemos elegido todo de ingeniería, hay muchos cálculos en el medio, y bueno, el ingeniero tiene que hacer, además de proyectar un piso radiante, viendo cómo hago para entrar, para poner dónde pongo la caldera, dónde pongo los colectores y demás, tengo que hacer los cálculos primero de cuántos serpentines voy a instalar. Voy a instalar serpentines separado 15, separado 20, separado 30, hago un estudio económico que me conviene más, trabajo con más temperatura. Cuidado que si trabajo con más temperatura voy a tener más dilatación del material de la construcción. El material que yo tengo me admite más dilatación o no. Bueno, eso es la ingeniería que hay que ponerle a estos sistemas de acondicionamiento. Digo porque a veces uno hace una pregunta, ¿cómo dimensionar un serpentín? Y nos queda mirando como diciendo, y bueno, hago una ida y vuelta de un caño, lo agarro con unos precintos y ya está. No. ¿Cómo lo dimensionás? ¿Qué longitud tiene o qué separación de caños tiene cada serpentín? Este método, como le dije, estamos viendo ahora de cálculo, es muy específico de algo que se usa cada vez menos. En la bibliografía de Quadri hay un método que viene de la termodinámica de los tubos, de la disipación de calor de los tubos, ¿no? Con un fluido adentro. Esta parte que pegamos acá en el slide está diciendo que el calor emitido por un piso radiante en kilocalorías por hora es directamente proporcional a un coeficiente de calor emitido por metro de tubo, a la longitud del serpentín empotrado en el área, longitud total, y a la diferencia de temperatura. La temperatura promedio T sub H, entrada y salida del serpentín, sobre 2, entrada más salida sobre 2, menos la temperatura del ambiente. Esto se deben estar recordando ustedes los radiadores, que también tienen ese salto térmico que lo usan para elegir los módulos de los radiadores, lo vimos en la clase anterior. Ahora, L, la longitud total, es el área dividida la separación. Si yo tomo 10 metros, si yo tomo un área de 1 metro cuadrado, vamos a hacerlo más fácil, tomo un área de 1 metro cuadrado y lo separo 10 centímetros cada caño, voy a tener 10 metros total de largo. Este L va a ser 10 metros. Es 1 metro cuadrado dividido 0,10 centímetros, que es la separación, 0,10 metros, que es la, a ver, estoy diciendo bien, sí, 0,10 metros, que es la separación, 1 decímetro, que es la separación de tubos. Yo, para encontrar, en lugar de buscar la longitud total del caño y después transformarlo en serpentín, que sería otra forma, yo hago este cálculo. Despejo L, que sería la incógnita, el largo total del caño, dejo L en el primer miembro, de toda la otra expresión en el segundo, y calculo la longitud total. En lugar de hacer ese cálculo de longitud total, lo hago directamente como separación, que es el dato que le interesa al constructor, cuánto separo los tubos. Entonces, hago el A sobre L, lo reemplazo en esta fórmula, acá pongo A sobre L, ahí despejo L, que es la separación entre tubos, paso Q dividiendo, L pasa a este primer miembro, acá me queda la expresión final, la separación entre tubos va a ser igual al coeficiente total de calor emitido por el área
por la diferencia de temperatura dividido la carga térmica a aportarle al ambiente. Acuérdense que esta es carga sensible. Estamos hablando de invierno, estamos hablando de que acá no hay humectación que valga. Esto es carga sensible, como la carga con la cual determino un radiador o una cañería de agua. No interviene la carga latente. ¿Se entendió hasta ahí? Una consulta, ¿calor sensible total o calor sensible del local? A ver, No sé si se escucha. sí, se entendió bien. Calor sensible, cuando yo hago un sistema de piso radiante, normalmente el aire, porque la diferencia en la que vos estás preguntando está entre incorporo el aire o no incorporo el aire exterior. Cuando yo hago un balance térmico de un local que voy a acondicionar con radiadores o con paneles radiantes, con piso radiante, en esa determinación yo considero que el aire exterior va a ser aire normalmente de infiltración, porque no renuevo aire, salvo que le pongo un inyector de aire o un extractor de aire, la renovación va a ser natural del local. Y si le pongo un extractor de aire, ese extractor de aire va a aumentar la infiltración, lo tengo que considerar siempre como carga del local. O sea que en definitiva, la carga térmica, el calor sensible, como vos preguntás, el calor sensible local o el calor sensible total. El calor sensible total es verdaderamente calor sensible del local, que está dado por el calor de transmisión más el calor del aire de infiltración. El aire de infiltración es carga del local. Cuando yo digo calor sensible local, suma en la carga del local. Ustedes lo vieron a eso en los balances que hicieron cuando van a poner un sistema de radiadores o piso radiante. Siempre forma parte de la carga del local. ¿Se entiende estoy respondiendo lo que vos preguntás? Sí, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Este es uno de los métodos que ustedes deberían utilizar porque esto permite cualquier tipo de material. Porque fíjense que el coeficiente K sub R, acá está el coeficiente K sub R para polietileno reticulado, que tiene un determinado valor en función del diámetro del tubo, y para tubería metálica. Entonces esto ya no está acondicionado, que es una tubería de 3 octavos, que va por techo y es de cobre. Esto es, yo puedo aplicar esta ecuación para cualquier material instalado, sí, eso sí, en un piso radiante, pero los materiales, una vez que aplico esta ecuación, para aplicar esto, bueno, el valor de K sub R, que sería la única incógnita que yo tengo en cuanto al material que estoy usando para la tubería. La otra incógnita es la longitud máxima del serpentín. Bueno, con este método, lo que recomienda Quadri, la longitud máxima para un tubo de 20 milímetros de diámetro exterior son 100 metros y para 16 milímetros 75 metros. O sea, yo puedo tener un serpentín de una longitud máxima de 100 metros. O sea, en un metro cuadrado pongo tubo separado 10 centímetros, me va a entrar 10 metros cuadrados por 10 metros de caño por metro cuadrado. O sea que yo con esto podría hacer 10 serpentines. ¿Estoy diciendo bien? Sí, 10 metros cuadrados, serpentines de 10 metros cuadrados. Por cada metro cuadrado, dijimos, son 10 metros de longitud lineal de serpentín. Si yo puedo llegar hasta 100 metros con ese serpentín como longitud máxima me cubriría 10 metros cuadrados. Vamos a suponer 3 por 3,5, más o menos. Y después hay un factor de corrección de este mismo coeficiente K sub R del tipo de piso, porque por ahí pensé que me iban a preguntar qué pasa cuando tengo piso de madera o piso plástico o piso de alfombra. Y bueno, evidentemente ninguno de estos es muy recomendable para piso radiante.
El piso de madera, si es parqué que está pegado, está encolado al piso, se suele usar la cola vinílica. Hace muchos años que se dejó de usar el asfalto, aunque hay todavía instaladores que lo usan. El asfalto no es recomendable porque con temperaturas próximas a los 40 grados puedo tener algún ablandamiento, algún afloje. La cola, se venden colas, las colas vinílicas no tienen problemas hasta esos valores de temperatura, pero el 0,9 es por el coeficiente que le aplica el piso de madera, porque la madera no es tan conductor como un cerámico. Y el alfombra, que es aún menos recomendable porque es un aislante, tiene un coeficiente todavía más bajo, lo que le va a dar mayor longitud de serpentina al momento de aplicar la fórmula, la ecuación. Entonces ustedes ya saben, con esta ecuación y estos valores de guía, cómo determinar, cómo dimensionar los serpentines que necesitan para proveer el calor del ambiente según lo que tengo acá. Entonces yo hago el cálculo, si este valor es importante, me va a dar más de un serpentín. Si tomo el límite de 100 metros con una separación determinada, por ahí me va a decir que tengo que poner, no sé, X cantidad de serpentín. El método mismo me lo va a ir marcando eso. Hay otro método que lo aplica Rauten, que es un especialista en calefacción, fundamentalmente en tuberías, calefacción por tuberías. Este método es una tabla que ya está preelaborada, que da distintos valores. Yo acá hice una aclaración como para mostrar, no pretendo que vean estos valores, pero cuando ustedes lo bajen de autogestión lo van a poder leer. Acá dice Rauten 16 por 1,8, el diámetro por el espesor del tubo, y 20 por 1,9. Acá dice temperatura media del agua, o sea, temperatura de entrada más salida sobre 2. Distancia de colocación va desde 5 hasta 30 centímetros, está en centímetros la distancia. La cantidad de tubería necesaria, o sea, si yo coloco, lo que le dije anteriormente, yo coloco a 10 centímetros por metro cuadrado, a 10 centímetros tengo 10 metros de caño. Después dice la carga, que esto sale del balance térmico, acá está dado en vatio por metro cuadrado, bueno, hay que hacer la conversión. Y acá dice los metros cuadrados que voy a cubrir con ese acondicionamiento, con esa serpentina. Entonces, si yo hago el ejemplo aplicando este otro método, que incluso el método admite mayor longitud de serpentina, eso habría que revisar los valores de Quadri, porque estamos trabajando con el mismo material, así que no debería haber razón para que uno diga que puede llegar a 100 metros y el otro dice que puede llegar a casi 200. Diámetro de tubo, este es un ejemplo. Yo tengo una carga térmica que acondicionar un local que tiene 3.400 kilocalorías hora. Lo voy a hacer con tubo de 20 milímetros, una temperatura media del agua 50 grados y con una separación de 10 centímetros. Ya yo acá estoy fijando la separación. ¿Qué es lo que voy a encontrar? Primero, divido. Primero, voy a acá tengo en la tabla esta 35, 40, 45 y 50 grados de temperatura media del agua. Y acá dice que la distancia entre tubos va a ser 10 centímetros, entonces acá tengo 10 centímetros. Y por otro lado dice que vamos a usar tubos de 20 milímetros de diámetro. Acá tengo los tubos de 20 milímetros de diámetro. Entonces, estos valores, cuando yo hago la elección, de nuevo, 10 centímetros de separación
tomo tubo de 20 centímetros y acá tengo un valor, lo estoy buscando, acá está. La carga de un tubo de 20 milímetros por 1,9 de espesor, la carga que genera en vatios por metro cuadrado, repito, hay que hacer la conversión, la carga térmica que genera es de 10 centímetros, 181 vatios por metro cuadrado. Entonces, ¿qué hago? A mí me interesaba la temperatura del agua, la separación de tubo, estos son datos. Esto es una resultante que de elegir, ya lo tengo que buscar porque depende del salto térmico del agua, depende del diámetro de caño que uso. Ese 181, que son vatios por metro cuadrado, acá hay que transformar los vatios en kilocalorías por hora. Cuando lo afecto a los vatios, multiplico por 0,86, lo transformo en kilocalorías por hora, divido 3.400, divido 156 y me da 19 metros cuadrados la superficie que yo tengo que acondicionar con la serpentina separada a 10 centímetros para poder lograr esta carga térmica. La longitud del serpentín me da 190 metros, por eso digo este método, hay que revisar los valores de cuadro y este método permite casi el doble. Esos 190 metros los tengo acá, al final. En esta columna dice longitud máxima de serpentín, y bueno, en la máxima hay una de 240 por acá arriba. Yo no me atrevería a usar serpentines tan largos, pero bueno, la tabla lo permite. Entonces, de nuevo, necesito 19 metros cuadrados de serpentín para lograr ese acondicionamiento, porque si yo hago al revés, o esos 19 metros lo multiplico por el valor que divide, que cada metro cuadrado me brinda 156 kilocalorías por hora, me va a dar los 3.400 que yo necesito. Es una simple corroboración. 3.400 dividido 156 me da la superficie radiante necesaria, con lo cual ya tengo, yo sé que ahí puedo poner en esos 19 metros cuadrados un serpentín de 190 metros porque está separado 10 centímetros. ¿Se entendió? Profe, y si necesitamos determinar la distancia entre los serpentines, podríamos hacer, si tenemos el valor de la carga térmica y, por ejemplo, si ya tenemos la superficie fijada, podríamos hacer la carga térmica sobre la superficie y así obtener la cantidad de kilocalorías sobre horas sobre metro cuadrado y buscar en tabla qué separación o qué tubería usar. Sí, perfectamente. Ustedes pueden hacer al revés, digamos, la incógnita no es los metros cuadrados, porque los metros cuadrados son un dato del local que ustedes tienen. Si van a ocupar, normalmente se ocupa todo el tamaño del local, excepto cuando hay, vamos a suponer que hay instalaciones fijas en el local, hay un taller. En ese taller yo tengo instalaciones fijas, que tengo una gran máquina que no hay forma de moverla porque está ligada a la instalación, o una línea de fabricación, o cosas así. Esas son las zonas donde yo no voy a poner serpentín, porque la máquina le hace de sombra, le tapa la radiación de calor, es una pérdida inútil. Además, nuevamente la máquina tiene una fundación, tengo que romper el piso, es una fundación, no, de ninguna manera puedo poner el serpentín en zonas donde yo tengo instalaciones pesadas, o elementos fijos, importantes, ni hablar de muro o columna, esas cosas. Entonces la superficie final puede ser una superficie más reducida que la superficie arquitectónica o la superficie geométrica del local. Teniendo esa superficie, sí, yo podría hacer 3.400 dividido, no sé, vamos a suponer que son 19 metros cuadrados y me va a decir, che, tenés que aportar
156 kilocalorías por hora por metro cuadrado, y ahí vos vas a elegir la separación. Sí, se puede hacer perfectamente, jugar con las temperaturas de agua y con la separación. Muchas gracias. Estos son dos métodos, pueden usar este otro. No recomiendo este porque realmente es muy específico y prácticamente ya casi no se usa más, como dije anteriormente. Así que trabajen con este método, vamos a llamarle método Quadri, que en realidad Quadri lo bajó de lo que son sistemas de disipación de calor de tuberías. Pero bueno, acá Quadri pone un limitante bastante menor, prácticamente la mitad de lo que pone Giacomini en su método. Analícenlo, lo que tienen, bueno, esto es importante que lo sepan todos, pero lo que están haciendo los prácticos de piso radiante, hagan algunas prácticas con esto y nos tiran los resultados, los vamos viendo. Bueno, acá hay otros elementos, pero prácticamente repetimos lo que vimos anteriormente. ¿Hay alguna otra pregunta sobre esto? Les Profe, recomiendo. Sí. Perdón. No, Después dale. le pregunto. Bueno. Dale. Había ahí, en las tablas aparece una separación que debería ser respetada para poder obtener esa distribución uniforme. Pero ¿qué pasa cuando hay mucha densidad de tuberías en alguna puerta o en algún paso? Se supone que en ese lugar se acumula más calor o que hay más dilatación de los materiales. ¿Cómo se trabaja eso? Por ejemplo, hay una foto al principio donde en las puertas se acumulaban mucha cantidad de cables. Una foto acá. De cables, perdón. Sí, de esos, de tubos, perdón, no de cables. En esa. Ahí en la puerta hay mucha más densidad de tuberías que en el resto. ¿Hay algún problema con eso? No, yo te diría que te está engañando un poco la imagen, porque está tomada, está tomada en perspectiva y ahí parece que se juntan todos los caños, pero salvo que el cálculo me diga que esa zona es más fría que la otra, fíjate, donde sí parece haber más concentración de caños contra los vidrios, contra las ventanas o superficie vidriada, pero ahí necesita más concentración. Claro, es más necesario. Claro, porque ahí sí era zona más fría. Esto es como hablamos de aire y como hablamos de radiadores. Viene muy bien tu pregunta. Cuando hablamos de aire y hablamos de radiadores, ¿qué decimos? Hay que mandar más caudal de aire a la zona más fría en invierno, más cálida en verano. Hay que poner los radiadores más cerca a la zona fría porque ahí es donde más se necesita, evidentemente. Entonces, cuando yo hago el balance térmico de algo que puede ser con una diferencia, con un efecto muy importante de pérdida, en este caso de invierno, de pérdida de calor por gran superficie vidriada, me conviene hacer el balance en dos partes, tirar una línea que divida el local en dos, hago la parte vidriada por un lado, la parte interna por otro, y me va a dar seguramente una carga térmica una pérdida de calor mucho más grande sobre la zona del vidrio, y eso me va a permitir con un cálculo ver a cuánto tengo que poner los caños separados. Porque si hago uno en solo balance, hacia el tanteo la cosa. Lo junto más contra el vidrio, ¿cuánto más? No sé. Entonces para eso habría que sectorizar el balance térmico e identificar las zonas más frías y ahí hacer la verdadera concentración. Pero sí, pues debería salir de cálculo todo esto, ¿no? Del instalador que vamos a poner más caña acá porque me parece que no. Claro. Sí. Muchas gracias. En la parte del fondo de esa habitación, en la pared opuesta al vidrio, al fondo, directamente no hay caños. O sea, se aplicaría lo que dice usted. Bien que así en el fondo... sí, en el fondo, la pared que se ve de filo acá al fondo a la izquierda, digamos. Sí. Ahí hay una zona que no hay caño contra la pared, cerca de la pared. Claro. Cuando cercana al que está sacando la foto, se ve que hay parte de la pared en la que sí hay cañería muy cerca. ¿Eso a qué se debe? O también se debe a que debe ser que por cálculos esa zona no necesita.
Sí, miren, puede ser un efecto de cálculo, puede ser un tema del instalador también. La cañería, fíjense que no es de lo más prolija, pero ojo que en las obras estas cosas se ven mucho, ¿no? Yo mostré otra imagen que es un dibujo, parece esta. ¿Por qué? Porque la placa que está abajo me está guiando la cañería, pero si yo con esta placa tengo que hacer esta concentración de tubos en una zona y de separación en otra, que debería salir de nuevo de un cálculo, esta placa te permite valores fijos. Una torre de separación o dos torres de separación, no puedo hacer una y media. Entonces, esta placa te puede condicionar un poco respecto a esta. Se facilita la instalación, pero te puede condicionar un poco. Yo recomiendo que vean el video que Diego lo subió, porque está muy bueno, de un tipo que hace una instalación, son 10 minutos, es de YouTube, lo pueden buscar en YouTube también. Y en ese video se ve perfectamente cómo hace el ruteo de la cañería y cómo conecta, sobre todo para que vean los colectores, que acá prácticamente los colectores lo vimos en dibujo en planta insignificante, cómo conecta y cómo se purga la cañería en una instalación. Lamentablemente no lo quiero pasar ahora porque se va a volver a frenar como en la clase pasada y vamos a perder tiempo. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo tengo una más, perdón que Sí, sea dale. insistente. Con respecto al tema de la diferencia de temperatura que hay entre la entrada y la salida, para que es muy parecido. Bueno, nosotros tenemos radiadores, y como lo había trabajado al final de este PowerPoint, quería hacer mención a eso. ¿Cómo hacemos para saber eso, ese número, esa diferencia de temperatura? La temperatura media. La temperatura media es, bueno, van a tener que, a ver, si ustedes aplican, si aplican esta ecuación, si van a aplicar este método, ahí le está tomando la temperatura de entrada más salida sobre 2, que la temperatura sub H media, menos la temperatura del ambiente, como el caso de los radiadores. Esa temperatura ustedes van a tener que asumirla en función de los valores de la instalación que van a hacer, la caldera, y cómo van a lograr llegar con una temperatura de 60 a 65 grados. Normalmente un serpentín de esta longitud está perdiendo de promedio unos 8 a 10 grados entre entrada y salida. Ese salto térmico es el que sale, bueno, el que te lleva a calcular el T sub H de esta ecuación. Y si aplicamos esta otra, donde yo tengo los valores de temperatura son temperatura de entrada más salida sobre 2 del agua, que es la que aparece acá en la primera columna, estas temperaturas. Bueno, yo sé que si uso esta temperatura, con esta separación me va a aportar esa carga térmica que tengo acá con un tubo 16 o esta otra que tengo acá con un tubo de 20 milímetros. Ahora, después, ¿qué me conviene usar? 40 de entrada y salida, 40 como semisuma, o 50. En la medida que use temperatura un poco más alta, la caldera trabaja con mejor rendimiento y voy a achicar el tamaño de la serpentina, por supuesto. Pero, ¿qué salto térmico tengo en un serpentín? Normalmente el valor de salto térmico, así como en radiadores, estamos trabajando con salto térmico que van desde los 6 hasta los 10 grados. En serpentín oscila entre los 8 y los 10 grados también la pérdida de calor entre entrada y salida del serpentín. Va a haber que fijar un valor y trabajar con ese valor. Muchas gracias. Yo esas temperaturas las puedo tener porque los colectores tienen control de temperatura. Vamos a hablar de colectores como lo que van a ver de Giacomini en el video. Los colectores más comunes no, los colectores más comunes lo que regulan simplemente es el caudal, ajusto el caudal, hago el venteo, elimino el aire y nada más, otra cosa no tiene colector. Entonces tiene así una llave que puedo cerrar totalmente un serpentín, como dijimos anteriormente,
eliminarlo o variarle el caudal dentro de ese mismo, para hacer el ajuste fino una vez que está en la instalación hecha. Yo hago un cálculo teórico, hago la instalación y después ajusto como un sistema de aire. El sistema de aire hago un cálculo, calculo los conductos con ecuación y demás, y después cuando pongo en marcha el sistema con un equipo ya elegido por cálculo, hago el ajuste fino trabajando con las clapetas de aire, mandando más o menos caudal a ciertos puntos para hacer una buena distribución de temperatura. Acá es lo mismo. Claro, espectacular. Yo no sabía cómo, digamos, en la obra ya realizada uno puede saber esa diferencia de temperatura tal cual. No sabía cómo hacer ese cálculo teórico, digamos, en la parte de proyecto. Pero Claro. está muy bien. Suponemos esa diferencia de temperatura desde los 6 a 10 grados y trabajamos con eso y en todo caso, Sí, la sí, obra ya terminada, el ajuste. claro. Eso. Bueno, Gracias. no, por nada. Si no hay otra pregunta, Edgardo, ¿vos querés completar algo más? Un poco la determinación del caudal que está justamente en ese valor de delta T del agua, que es para calcular justamente la velocidad del caudal y de la bomba. Yo no la tengo a las filminas esas, pero ahí en la fórmula de Quadri, a ver si lo... No la veo ahí. Justamente esa diferencia de temperatura me da... Bueno, acá ahí tengo el caudal de cantidad de calor aportado. No está acá la... ¿Vos querés mostrar algo o querés verlo acá o comentarlo acá? No, es para determinar el caudal de agua, que es lo que y yo no lo tengo acá. Y bueno, con la cantidad de calor y la velocidad la velocidad que vamos a elegir o la pérdida de carga que elijamos, vamos a poder calcular el caudal necesario, ¿no? Sí. En este caso, la bomba, un dato viene bien en el comentario porque evidentemente vamos a buscar una imagen donde se ven las serpentinas. Está acá. Yo por ahí he corregido varios errores del cálculo, vamos a sistema de aire, donde han sumado ramales. Yo varias veces hemos comentado en clase que los ramales de un sistema de aire que arrancan en el equipo y van a un punto y ese punto deriva para un lado, deriva para el otro, los ramales se consideran como que están en paralelo, no en serie. Algunos chicos han sumado el ramal 1 más ramal 2 más ramal 3 y han hecho, claro, le da una pérdida de carga enorme, pero estoy hablando del sistema todo aire. Pero el aire que va hacia la izquierda no es el mismo aire que va hacia la derecha, es otra cosa, otro caudal, otro destino. Entonces primero analizo un ramal, después analizo el otro ramal, siempre arrancando del origen que es el equipo, hasta el último difusor o última reja. ¿Y qué tengo en ese camino? La longitud de caño, de conducto de aire, sigo hablando de aire, más los codos que tenga en el camino, alguna T, alguna curva, más el último difusor o la última reja. Bueno, acá algo también parecido. Yo vengo de la caldera por un colector, de ese colector sale el agua a un serpentín, ese serpentín retorna a otro colector, de donde ese colector vuelve a la caldera. La pérdida de carga de este sistema no va a ser la suma de toda el agua que circula por todos los serpentines, porque los serpentines, de nuevo, no están conectados en serie, están conectados en paralelo. O sea que la pérdida de carga que me va a dar la elección de la bomba va a ser la presión que necesito para que el agua haga este recorrido. Viene de la caldera, entra a un serpentín, sale ese serpentín, acá tiene codo, acá tiene otro codo, acá tiene otro codo, llega al colector y el colector sale y vuelve a la caldera. Entonces la pérdida de carga máxima de un circuito de agua de este tipo,
piso radiante, va a estar dado de esa manera, por la longitud del caño hasta llevar al serpentín más alejado, la pérdida de carga por ese serpentín y el retorno de ese serpentín hasta la caldera. Eso me va a dar la pérdida de carga para la bomba que voy a tener que elegir. Y el caudal, por supuesto, va a depender de la carga térmica que tenga el caudal total que tengo que mover, la carga térmica de todo el local. ¿Alguna otra duda, chicos, de esto o de otra cosa que quieran preguntar de lo que están haciendo los trabajos o dudas que tengan en general? Aprovechen. Estamos fácil hoy. Bueno, yo lo que quisiera comentar en relación a los trabajos prácticos grupales es un poco el desarrollo de la graficación. Fundamentalmente, cuando plantean la distribución de conductos, es muy importante plantear primero que nada, como lo habíamos señalado originalmente, es los difusores. Para llegar a cada uno de los puntos del local. El tema de los difusores tiene que tener el alcance suficiente como para que no quede en ningún área sin cubrir. La distribución se puede hacer a través de difusores y o rejas de inyección de aire. Una vez que tenga cubierta esa superficie, recién allí hacemos el tendido de conductos. Yo he visto en muchos casos que han hecho tentativas de tendido de conductos sin haber planteado primero los difusores o las rejas. Eso es un error, porque de pronto no tienen el difusor que alcance a cubrir la superficie que están pretendiendo acondicionar, y en realidad el desarrollo es al revés. Primero plantea la distribución de los difusores, como lo vimos en el trabajo práctico. O rejas según corresponda. Y tiene que tener un poco de superposición. Muchos lo han planteado extremadamente tangente el área circular del difusor y quedando entre esas áreas una importante superficie sin cubrir. Sí, creo que ahí está surgiendo alguna duda. A ver, escucho. No, bueno. Una vez planteada la situación esa, se plantean los conductos de inyección y se dimensionan, y luego los de retorno. El de retorno a veces, en algunos lugares, no tienen lugar para plantear el conducto de retorno. ¿Por qué? Porque el local fue diseñado de tal manera que no se previó la ubicación de conductos. Y bueno, una de las alternativas es plantear un retorno como si el pasillo o uno de los locales sirve como pleno de retorno. Y en un punto o en un par de puntos, o un par de lugares de ese pasillo o como fuese el local planteado como de retorno, se plantean los conductos de retorno al equipo. Esto también va todo relacionado con lo mismo. ¿Dónde ubicamos el equipo? Y el equipo se va a ubicar en donde realmente lo podemos ubicar, fundamentalmente basados en cuestiones de espacio y de una ubicación más adecuada. ¿Qué es la ubicación más adecuada? Y yo si estoy hablando de un equipo de todo aire, tiene que estar en el exterior, porque evidentemente el calor que extraigo del ambiente tiene que salir al exterior y realizar el intercambio térmico a través del condensador. Entonces, es muy importante ubicarlo convenientemente de manera que el recorrido de los conductos sea el más corto posible, pero también la ubicación del equipo que sea en un lugar adecuado como para que lograr que tenga el mayor rendimiento posible esa transferencia térmica. Es decir,
en una azotea y si está enfrentado al viento, mejor. No en un lugar cerrado o un patio de escasas dimensiones, en donde realmente la renovación de aire o el intercambio térmico es muy limitado. Eso es un poco el criterio de diseño y ubicación de los elementos. No sé, en base a esto, si hay alguna pregunta, alguna inquietud, los escucho. ¿No? Bueno. Pensando en obtener el menor recorrido posible para los conductos. Nosotros estamos haciendo el tema de radiadores. Quería preguntar cómo hacemos cuando tenemos una abertura como una puerta, por ejemplo, para pasar los conductos. Sabiendo que por ese camino es el más corto, digamos, hay que saltearlo, hay que rodearlo, o se puede pasar por el suelo de la puerta, digamos, o por arriba del dintel. ¿Cómo haríamos ahí? Bueno, a ver, voy a hacer una presentación. A ver, permítame. No sé si ven la imagen. Yo acá tengo, este es un trabajo práctico que figura en la guía. Acá tengo ubicado radiadores a lo largo de un circuito. A ver, lo vamos a maximizar. Ahí está. Vamos a ocultar acá. Dame un segundito y vamos a hacer esto. A ver, ¿se ve el puntero allí? Bien. Sí, sí, sí. El sistema de distribución de radiadores se puede hacer un sistema bitubular como esto, que posiblemente sea uno de los más empleados, con retorno invertido o con retorno directo, en donde, bueno, acá yo estoy planteando la situación en donde estos radiadores pueden corresponder un radiador por ambiente o dos o más radiadores por ambiente. Pero el tema del planteo que me planteabas, ¿quién era? Bueno, no me acuerdo, no importa. Por la puerta va a pasar un caño de entrada y un caño de salida, nada más. De manera que no vas a tener el inconveniente de pasar con un ramillete muy importante. Y otra de las situaciones en dar una solución a tu planteo es un sistema que, bueno, acá en los apuntes no está, pero muy difundido y se está haciendo mucho en este momento, que es el sistema punto a punto. Es decir, puedo plantear varios radiadores, o ya que pusimos el ejemplo del piso radiante, podemos plantear varias serpentinas de piso radiante en un solo colector. Es decir, en ese colector, que es un caño más grueso, digamos, convergen dos o tres radiadores o dos o tres serpentinas de un mismo piso radiante. Digo dos o tres, pueden ser muchos más también. Ahora, a ese colector está abastecido por un caño de abastecimiento y uno de retorno, como es este sistema de retorno de abastecimiento bitubular, que es abastecimiento y retorno invertido. De manera que cuando yo tengo un importante desarrollo de pisos radiantes o de calefacción, es muy importante realizar la distribución a través de conducciones de un diámetro, como en este caso, diámetros considerables, pulgada y cuarto, pulgada y media, y ese caño lo que hace es alimentar a un colector, a un grupo de colectores. Entonces yo, por ejemplo, tengo un salón de importantes dimensiones, donde en ese salón de importantes dimensiones tengo 3, 4 o más circuitos de piso radiante. No voy a hacer un piso radiante para todo el salón. Puedo poner 3, 4 más, basado en qué. En esas extensiones que decía Daniel recién en cuanto al desarrollo de la tubería. 50, 75, 100 metros ya es hasta dificultoso trabajar. Hay que tratar de hacer distribuciones de pisos radiantes
posiblemente de esa manera queden un poco sectorizados, pero van a un mismo colector y ese colector está abastecido por un caño troncal. No sé si me siguieron en esa explicación. Hoy en día con el sistema PEX es lo más común hacer ese tipo de abastecimiento a través de un caño colector. Ya vamos a ver cómo se calcula esto, simplemente para responder a tu pregunta. ¿Estamos? Gracias. Bien. A ver. Espérate un poquito. Bueno, entonces, ya que empezamos, podemos seguir con lo mismo. ¿Cómo se calcula este sistema de radiadores? Bueno, el sistema de radiadores se calcula en base, el primer número que aparece, la primera necesidad que tenemos es el balance térmico, el calor sensible total. Entonces, en base a ese calor sensible de demanda, vamos a ubicar uno o más radiadores que satisfagan esa demanda térmica. Posiblemente no sea exactamente el mismo número, entonces el número de velas que constituye cada uno de los radiadores, vamos a instalarlo de tal manera que tenga un valor inmediatamente por exceso. ¿Qué número de radiadores colocamos en un ambiente? Eso es una de las preguntas. O sea, ¿cómo se realiza el procedimiento de la instalación de los radiadores? Bueno, esto lo hacemos en base a esto. Primero seleccionamos el tipo de radiador. El tipo de radiador va ligado justamente a eso, a cuál es el salto térmico, que sería su trabajo ideal, porque bueno, normalmente nosotros trabajamos con un determinado delta T, pero de pronto dice alguno, yo voy a utilizar vapor. El vapor prácticamente no se utiliza más por las dificultades que se tiene, pero si aún así utilizáramos vapor, ¿cuál es la ventaja o la diferencia que tenemos con el vapor? El salto térmico muy grande, temperaturas muy elevadas. ¿Y eso es mejor o es peor? Bueno, recordemos la fórmula que planteó Daniel recién en relación a cómo es la disipación térmica. La disipación térmica está dado por la temperatura de ingreso y egreso del sistema, del radiador en este caso, que sería la TH, o sea, la temperatura promedio entre la entrada y la salida, menos la temperatura ambiente. Ese delta T en un sistema de calefacción de elevada temperatura es mayor. Y recordemos la ecuación térmica básica. Cuanto mayor es el delta T, mayor es la transferencia térmica. Entonces, un poco esta elección de radiadores está dado por eso, justamente. ¿Qué temperatura admite el radiador? Y fundamentalmente, ¿qué temperatura puede entregarle la caldera? Porque eso también está condicionado con la caldera y con los tubos de distribución. Nosotros estamos utilizando para radiadores una temperatura en el orden de los 60 grados, y de manera que entre la entrada y la salida del radiador tenemos un delta T, que no sería delta T, sería el delta H, en el orden de 8, 10 grados, 12 en el mejor de los casos. Digo en el mejor de los casos porque si tengo una mayor diferencia entre la entrada y la salida, quiere decir que el radiador tiene mayor capacidad de disipación. En este caso estamos hablando de una disipación por convección natural. Si yo le agrego, voy a exagerar, si yo le agrego un ventilador al radiador, voy a tener una convección forzada, con lo cual voy a aumentar considerablemente el rendimiento y con ello también voy a aumentar considerablemente la diferencia entre la temperatura de entrada y de salida, o sea, el delta H va a ser mayor. Eso también hace que el delta T, o sea, el delta H menos el delta ambiente, o sea, la temperatura del ambiente sea mayor, evidentemente que el rendimiento mejora considerablemente. Bien, ahora, en base a esta elección, que va a depender del tamaño del radiador, el número de velas, etcétera,
¿Qué cantidad de radiadores ubico? Bueno, eso es una pregunta que no es fácil responder porque habrá que conocer el local. Hay que ubicar también los radiadores de manera que no entorpezcan la distribución de muebles o la funcionalidad del local. Y si yo pudiese obviar de esa situación, bueno, sería conveniente poner un mayor número de radiadores que en lugar de un radiador más grande con un número de velas muy grande. Evidentemente, ¿por qué hago este planteo? Porque si yo ubico un solo radiador de una alta poder de disipación, digamos, de muchas kilocalorías, digamos, 10.000 kilocalorías, que es una barbaridad, en un lugar determinado de un ambiente, voy a tener en la cercanía de ese radiador una disipación de calor importante y en el extremo de ese mismo ambiente voy a tener una diferencia térmica importante, lo que hace a que el confort de esa habitación tenga una mala distribución. Por eso es conveniente, dentro de las posibilidades de la funcionalidad de ese local, colocar mayor número de radiadores de menor tamaño que menor cantidad de tamaño mayor. El otro tema es la elección del sistema de distribución. Como les decía, puede ser el sistema de distribución bitubular con retorno invertido, sistema bitubular con retorno directo, el sistema que les explicaba recién, el punto a punto, que hoy en día se está utilizando mucho, que es posiblemente uno de los más utilizados. Y también el sistema de cañerías. ¿Con qué cañería voy a realizar la distribución? Con esto también voy a tener en cierto modo la elección de la temperatura de distribución. Otra de las cosas que les quería decir, si bien lo que comenté recién respecto del delta T que tengo en el radiador, cuando tengo elevadas diferencias de temperatura, si bien aumenta la capacidad de disipación o el rendimiento del equipo, por otra parte tengo algunas otras desventajas, como una temperatura muy elevada en el radiador con riesgo de que alguien se pueda quemar, o otras situaciones como la tostación de polvo, que muchas veces se da en contacto con las paredes del ambiente, eso da un cierto olor, que no es solamente promovido por la falta de limpieza, sino por la elevada temperatura del elemento disipador de calor. Bueno, como les decía, la ubicación de los radiadores, y otra cuestión que no es menor, que es lo que empezamos a hablar al principio, es la ubicación de la caldera, la bomba y el combustible a utilizar. Normalmente las calderas producen calor a través de, la mayoría de los casos, por combustión de algún combustible, sea sólido, líquido, gaseoso. En esos casos hay que ver de qué combustible estamos hablando. Si estamos hablando de leña, que es un combustible que produce mucha basura, necesito un lugar accesible cercano a la vía pública o a un local de servicio donde me permita acceder a ese combustible, un lugar amplio como para almacenar ese combustible y poder realizar la limpieza, mantenimiento y para evitar los riesgos de incendio. Si lo realizo con combustibles líquidos como son gasoil, fuel oil o algún otro combustible, bueno, voy a necesitar un depósito donde almacenar ese combustible. Y también las medidas de seguridad que conllevan esa situación. En cualquiera de los casos, también tratándose de combustibles gaseosos, me voy a tener que atener a las reglamentaciones pertinentes del gas, que eso no lo voy a nombrar ahora porque lo vamos a ver el año que viene,
Pero en cualquiera de los casos, también debo disponer de un sistema de aireación para la reposición de aire de combustión y también los conductos de evacuación de gases de combustión. Muchas veces se instalan calderas en lugares donde es imposible la realización de la reposición de aire para la combustión y también la ubicación de los conductos de evacuación de los gases de combustión. La previsión, entre otras cosas, de las aberturas, puertas para ubicar las calderas. Muchas veces se diseñan los recintos y después no hay forma de meter adentro los equipos. Esas son situaciones que parecen obvias, que parecen recomendaciones un poco impertinentes, pero en muchos casos ocurre donde no se han hecho las previsiones del caso para estas particularidades. Bueno, en lo que respecta a lo que es el cálculo de cañería, yo prácticamente no tengo tiempo, pero no cambia demasiado con lo que hemos visto con el sistema Fancoil. Lo único que puede haber alguna diferencia puede ser en la determinación del caudal, que esto va en función de la temperatura media del radiador y las kilocalorías de demanda. Eso acá hay una tabla en la guía de trabajos prácticos, pero bueno, esta no se los recomendamos porque corresponde a radiadores de fundición. Estos radiadores admiten una elevada temperatura de agua de calefacción, pero no es los radiadores que hoy en día se emplean. Normalmente los radiadores que hoy en día se emplean son de aleación de aluminio, entonces esta tabla prácticamente ha caído en el desuso. Vean ustedes, por ejemplo, en esta tabla que les acabo de la guía, las temperaturas empieza con 74 grados y llega hasta la zona de vapor. Obviamente que a mayor temperatura, como pueden ver, la cantidad de calor transmitida va en un lineal aumento. Bueno, no, en realidad no es lineal, es una curva. Pero hoy en día las temperaturas son significativamente menores que esta, y eso también hace que el caudal que determinamos, no esta diapositiva que me da el caudal está dado en el punto C, que está dado por el caudal total horario transmitido, o el necesario, dividido el delta T 600957, que es la capacidad de disipación en definitiva. Por lo tanto, si yo determino que necesito 21.000 kilocalorías, realizando este producto dentro del paréntesis me da 631, resulta un caudal de 33,2 litros. Bueno, este cálculo está dado para justamente poder determinar qué caudal voy a necesitar en cada uno de estos tramos, según esta potencia térmica necesaria en cada uno de los ambientes. De esa manera, bueno, como hicimos el cálculo del fan coil, tengo un caño troncal que va a ir reduciendo su diámetro hasta el punto del radiador más extremos, y viceversa ocurre con la cañería de retorno, que va colectando desde el primer radiador que lo he abastecido, que va con el menor diámetro, hasta el último radiador que toma la línea troncal y ingresa ¿a dónde? A la bomba previa a la caldera. O sea, la bomba nunca se coloca acá, a la salida, se coloca en la cañería de retorno. De esa manera, la caldera siempre trabaja presurizada. Si yo pongo la bomba acá, puede tener depresiones, porque estoy haciendo una succión, y entonces ya ahí tengo un problema que puede ocasionar un flujo binario. El cálculo de cañería no tiene mucho sentido realizarlo porque, ya les digo, es igual que calcular el fan coil. La única acotación que podemos hacer es que estos radiadores, bueno, tienen una válvula que puede ser de accionamiento manual o automático, que funciona a los efectos de seleccionar el paso de agua del radiador. Si el sistema automático, esto está accionado por un termostato que
abre o cierra el paso del agua, con ello regula la temperatura del ambiente y el flujo de agua. Con eso también se logra economizar la distribución del sistema. Bueno, las pérdidas de carga, se van sumando todas las pérdidas de carga que ocasiona cada uno de los radiadores, las válvulas, los T, igual que lo que hicimos para el cálculo de fan coil. Leanlo en todo caso a este trabajo práctico, está bastante completo. Si tienen alguna duda me preguntan, pero no creo que tengan dificultades porque en realidad no tiene mayores diferencias en cuanto al cálculo de cañería y el cálculo de bombas. Ustedes calculan la resistencia o la contrapresión que se tiene para atravesar todo el sistema y con eso determinan la potencia de la bomba. Utilizan el ábaco de cálculo de cañerías, que como les dije, que si bien no está en la cañería de polipropileno en la guía, es recomendado que entren a la página de Saladillo o de Hidro 3 y allí van a tener cañería de conducción de agua fría, de agua caliente y de calefacción. O sea, ¿cuál es la diferencia? Las cañerías de agua para calefacción tienen un revestimiento de aluminio que, bueno, le da las particularidades y las características de poder realizar esas instalaciones con una baja pérdida térmica. Y bueno, sí, eso es cierto, las cañerías de polipropileno no admiten las presiones que estábamos hablando recién, estas para el abastecimiento de agua a radiadores de fundición. Estamos hablando de temperaturas en el orden de 60 grados, que es normalmente también las temperaturas de trabajo que tienen las calderas que hoy en día se comercializan para calefacción, que pueden ser duales o no. Particularmente les recomiendo que utilicen una caldera para calefacción y otra para agua caliente, no dual. O sea, la inversión en equipos originalmente es un poco mayor, pero tienen la ventaja de que tienen una independencia de servicio y una mayor eficiencia. Bueno, siendo las 20:05, no sé, escucho cualquier duda o pregunta que ha quedado. Discúlpame que yo he ido demasiado rápido, pero bueno, eran los efectos de que entregarles en la finalización a las 20 horas como estaba previsto. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Podrá subir ese archivo a autogestión, profe? Sí, señor, no se lo he subido anteriormente porque no lo tenía terminado. Es más, el que yo tenía originalmente estaba mucho más completo que esto y bueno, por razones que desconozco lo perdí.